Parte cuarta. 3 especies de liberalismo. A diferencia de las modernas escuelas, que han visto derechos y no deberes en el hombre, la religión y la razón nos enseñan de consuno que el hombre tiene deberes y derechos y que no tiene derechos sino porque Dios le ha impuesto deberes. Con respecto a Dios, su Criador, el hombre tiene deberes, mas no derechos. Con respecto a sí mismo y a sus semejantes, el hombre tiene derechos y deberes, pero derechos que tienen su principio primero y también su regulador supremo en los deberes que tiene para con Dios, de tal suerte que si bien podría afirmarse que los derechos del hombre no tienen otro objetivo que el cumplimiento de los deberes primarios para con Dios. Ahora bien, un sistema que exagerase los derechos de la libertad hasta el punto de suprimir por completo sus deberes sería liberalismo absoluto, radical. Un sistema que sin suprimir los deberes que incumben al hombre exagerase los derechos y disminuyese los deberes sería un liberalismo moderado. Y como que el hombre tiene derechos y deberes en dos órdenes distintos, natural y sobrenatural, puede ser considerado de dos maneras distintas, individualmente o formando sociedad. De aquí que el liberalismo moderado admita especies y grados según el orden y modo en que exagere los derechos o disminuya los deberes, y según que extienda esta exageración o disminución al hombre individual o al hombre social. El que negando el orden sobrenatural suprimiese por ende los deberes y derechos que este orden incumben al hombre, bajo cualquier respecto que se le considere, individual o socialmente, sería un liberalismo menos moderado y más radical, que aquel que admitiendo el orden sobrenatural afirmase sin embargo que éste liga solo a los individuos, pero no a las sociedades, como quiera que siendo el objetivo de éstas únicamente la felicidad temporal y terrena, no tienen deber ni obligación de atender en sus medios y en su régimen al orden sobrenatural. 3 pues son los grados y especies del liberalismo. Primero, supresión de todo deber para con Dios. Segundo, supresión de todo deber en el orden sobrenatural. Tercero, supresión de todo deber sobrenatural en las esferas sociales. El primero es el liberalismo absoluto, liberalismo naturalista el segundo, y el tercero podría apellidarse liberalismo político o moderado. He aquí, pues, las 3 grandes ramas del liberalismo. He aquí también descubierta su naturaleza íntima, supresión de deberes y exageración de los derechos de la libertad humana. Analicemos más aún esta idea, pues su análisis ha de revelarnos el principio fundamental del sistema. Parte quinta. Malicia de cada una de ellas. Todo deber implica sujeción y dependencia de Dios, primer principio, como antes decíamos, y supremo regulador de todos los deberes y derechos. Con respecto a Dios, el hombre no tiene derechos, como quiera que está total y absolutamente sujeto al dominio de su Criador. Exagerar, pues, los deberes de la libertad o suprimir deberes es negar todo o en parte la sujeción del hombre a Dios, es emanciparse de su autoridad soberana, proclamarse independiente, es negar la soberanía absoluta de Dios en proporción en que se afirme la soberanía de la criatura. La idea, pues, de la supresión de deberes humanos viene a resolverse en idea de independencia, de emancipación de Dios. He aquí el principio fundamental del liberalismo, la negación de la soberanía absoluta de Dios, la afirmación de la independencia de la libertad humana. El liberalismo absoluto niega radicalmente la soberanía de Dios sobre el hombre y proclama la independencia absoluta de la libertad humana. El liberalismo naturalista restringe la soberanía de Dios al orden natural y proclama totalmente libre al hombre en el orden sobrenatural. El liberalismo político admite la soberanía de Dios en los dos órdenes, pero proclama la independencia de la libertad en las esferas sociales, de la autoridad sobrenatural, del Verbo de Dios y su Iglesia Santa. Ved cuán clara y lacónicamente expone nuestro Santísimo Padre el principio fundamental del liberalismo y sus diferentes formas. Es imprescindible que todo hombre se mantenga verdadera y perfectamente bajo el dominio de Dios. Por tanto, no puede concebirse la libertad del hombre si no está sujeta a Dios y a su voluntad. Negar a Dios este dominio, o no querer sufrirlo, no es propio del hombre libre, sino del que abusa de la libertad para rebelarse en esta disposición del ánimo, se frauga y completa el vicio capital del liberalismo, el cual tiene múltiples formas, porque la voluntad puede separarse de la obediencia debida a Dios y a los que participan de su autoridad, no del mismo modo ni en un mismo grado. Es claro que rechazar absolutamente el supremo señorío de Dios y sacudir toda obediencia, lo mismo en lo público que en la familia y privadamente, así como es perversión suma de la libertad, así también pésimo género de liberalismo. Es cierto que no todos los autores del liberalismo asienten a estas opiniones, aterradoras por su misma monstruosidad, y que ciertamente repugnan a la verdad y son causa evidente de gravísimos males. Antes bien, muchos de ellos, obligados por la fuerza de la verdad, confiesan sin avergonzarse
y aún muy de su grado afirman que la libertad degenera en vicio y aún en abierta licencia, cuando se usa de ella destempladamente, postergando la verdad y la justicia, y que debe ser, por tanto, regida y gobernada por la recta razón y sujeta, consiguientemente, al derecho natural y a la eterna ley divina. Mas juzgando que no se ha de pasar más adelante, niegan que esta sujeción del hombre libre a las leyes, que Dios quiere imponerle, haya que hacerse por otra vía que la razón natural. Algo más moderados son, pero no más consiguientes consigo mismos, los que dicen que en efecto se han de regir según las leyes divinas la vida y costumbres de los particulares, pero no las del Estado, porque en las cosas públicas es permitido apartarse de los preceptos de Dios y no tenerlos en cuenta al establecer las leyes, de donde sale aquella perniciosa consecuencia que es separar la Iglesia del Estado. De estos 3 grados o formas del liberalismo está representado el primero por las escuelas socialistas. Defienden el segundo los naturalistas, los librepensadores y francmasones. Al tercero pertenecen los liberales propiamente dichos. Parte sexta. Lema del liberalismo: la independencia del Estado, sus verdaderos principios y consecuencias. Decimos los liberales propiamente dichos, y sobre esto queremos llamar vuestra atención especialmente, porque si bien son liberales y socialistas y naturalistas, lo son en cuanto que el socialismo y naturalismo son evoluciones lógicas y necesarias de la doctrina liberal. Son liberales como son protestantes los incrédulos, racionalistas y naturalistas de los últimos siglos. Nadie más distante, al parecer, del racionalismo, naturalismo y la incredulidad que Lutero, enseñando como única causa justificante la fe, y como única regla adecuada de ella la revelación contenida en la Santa Biblia. Mas como a la vez proclamó el heresiarca la independencia de la razón en materias religiosas, y no puede concebirse que la razón humana sea independiente en una esfera y mucho menos en la religión, sino reconocerla como tal en las demás esferas, filosófica, política, social, en una palabra, sin proclamar la independencia absoluta de la razón, Lutero por lo mismo proclamó la independencia absoluta de la razón y con ella el racionalismo y naturalismo y la incredulidad. Al proclamar el liberalismo al Estado independiente de la Iglesia y de la autoridad de Dios, como autor del orden sobrenatural, a la libertad humana, proclamó por lo mismo la independencia absoluta de Dios y de toda autoridad en cualquier orden y esfera, negó el orden sobrenatural, negó el orden absoluto, negó la autoridad, en una palabra, proclamó la soberbia naturalista y anarquía socialista. Más aún, cuando estas consecuencias estén lógicamente contenidas en la doctrina que profesa, nunca se ha atrevido a proclamarlas abiertamente el liberalismo propiamente dicho, o sea, el político, lo que explícitamente proclama, lo que ostenta escrito con brillantes caracteres en su fastuosa bandera, es la independencia absoluta del Estado. He aquí el dogma favorito, la doctrina particular, el santo y seña, como escribe el padre Liberatore, del error contemporáneo. Es verdad que en este dogma incluyese lógicamente la independencia absoluta del individuo, proclamada por la escuela socialista, y la negación del orden sobrenatural, base de las afirmaciones naturalistas. Empero, por más que sean consecuencias forzosas, no son estas doctrinas el lema del error, no figuran esas lecciones en el programa oficial de la escuela. Astuto y taimado como suele ser el error, el liberalismo se complace en el terreno político, cual si fuera el de su propiedad, y falto de lógica e inconsecuente hasta el extremo, no se cuida para nada de las consecuencias entrañadas en sus doctrinas ni de los falsos y absurdos principios que de ellas lógicamente se derivan. Y cómo no, ¿qué sería del error el día que, mostrándose lógico en sus procedimientos, dedujese sus últimas consecuencias o afirmase los principios en que se funda? Y sobre todo, ¿qué sería de un error práctico, cuál es el liberalismo, el día en que sus disolventes principios o sus subversivas consecuencias fuesen un hecho en las sociedades en que imperan sus doctrinas? Vendría lenta o repentinamente la disolución de la sociedad, y con ella la muerte y disolución del error. He aquí por qué todos los errores, aun cuando anuncian otra cosa, no son de suyo autoritarios, enemigos de la discusión, aún más todavía de la lógica, y porque lo son, sienten contra ella un instinto irresistible. De ello da testimonio la historia de las herejías y más aún la historia de los errores modernos, a contar desde Lutero y Calvino hasta los librepensadores y socialistas de nuestros días. Mas a pesar de la parsimonia y circunspección con el que el desarrollo de sus doctrinas ha procedido cautelosamente la escuela liberal propiamente dicha, a pesar del despotismo intelectual con el que ha querido encerrar los entendimientos en el estrecho círculo de sus incoherentes teorías, por fin el tiempo y la lógica han conducido a las escuelas radicales y socialistas hasta los principios en que se apoya y las consecuencias que entraña el sistema liberal.
¿Qué importa que los liberales protesten, condenen, anatemicen las doctrinas socialistas y radicales, que excomulguen a los que las sostienen, que les nieguen el fuego y el agua, que no les concedan el dictado, para ellos glorioso, de liberales, que les estigmaticen con epítetos infamantes, si el socialismo, anarquismo, radicalismo no son sino evoluciones lógicas del liberalismo, y los sostenedores de aquellos peligrosos sistemas son los liberales más lógicos y consecuentes, los más dignos, los más liberales en sí? No, venerables hermanos. A pesar de las protestas y censuras del liberalismo, el socialismo y radicalismo son los hijos legítimos suyos. Tienen derecho a llevar el nombre de su padre. Hay entre ellos solidaridad de familia. Más aún, al liberalismo cabe la responsabilidad del padre que educa mal a sus hijos. Esta solidaridad de doctrinas, que media entre las escuelas socialistas, naturalistas y liberales, aparece más de manifiesto si del terreno especulativo descendemos al terreno práctico, al terreno social y político, a las explicaciones que de sus teorías hacen a la sociedad y a los gobiernos las tres escuelas que nos ocupan. Bien, y con esto pues daríamos conclusión a la tercera parte. Como siempre, pues a pesar de ser un poco pesado, repetirles que por favor compartan nuestros contenidos y nos ayuden a llegar cada vez pues a más gente. Un abrazo muy fuerte, viva Cristo Rey y viva España.